aumentábamos generación, aumentábamos carga, tendían a disminuir mucho. Bien, en tal sentido, pues incorporamos el ABR. Con el ABR fue posible mejorar los niveles de voltaje y llevarlos a una banda operativa aceptable. Habíamos mencionado también que la banda operativa aceptable dentro de lo que son sistemas eléctricos de potencia es más o menos 5%. Y ya con esto mejoramos mucho más. Casi que la estabilidad del sistema estaba desorbitada. Ya pese a esto, evidenciamos que las oscilaciones de potencia persistían. Cuando hacíamos maniobras como conexión o desconexión de líneas de transmisión, las potencias oscilaban. Esto podía ocasionar fallas en la seguridad del sistema de protecciones. Es decir, el sistema de protección podía actuar cuando era necesario, es decir, dar falsos positivos. En la práctica de hoy solventaremos ese problema a través de otro regulador, de otro dispositivo de control que se llama PCS, o por sus siglas en inglés, estabilizador del sistema eléctrico de control. Bien, empecemos con lo que son las oscilaciones. Bien, cuando nosotros tenemos un sistema eléctrico, estamos englobando dos partes, la parte eléctrica y la parte mecánica. Bien, la manera en la cual producimos energía eléctrica es a partir de energía cinética en el eje del rotor. Bien, cuando se produce algún desbalance entre estas dos partes, se producen oscilaciones. ¿Ya? Oscilaciones que se denominan electromagnéticas, electromecánicas, y por lo tanto, pues puede ocasionar algunos efectos graves en el sistema eléctrico. Bien, primero podemos perder la estabilidad dinámica. La estabilidad dinámica es como antes se denominaba la estabilidad transitoria. ¿Bien? Así que estamos perdiendo la estabilidad de función de ángulo delta porque está oscilando. ¿Ya? También, ¿qué podemos perder? La seguridad de sistemas de protecciones. Bien, como habíamos mencionado, sobre todo en líneas de transmisión, hay un relé que mide el voltaje sobre la corriente, que mide la impedancia. Como estas variables van a estar oscilando, esa impedancia también cambia, fluctúa. Puede que en algún momento entre dentro de la zona de protección y actúe cuando no debería. Bien, cuando se van desconectando líneas, pues puede ser que una de esas líneas deje fuera un generador. Y como se deja fuera un generador, se tiene que tener el balance de generación y demanda y se puede ir quitando carga. ¿Por qué? Porque la frecuencia va disminuyendo. ¿Bien? Y obviamente si seguimos disminuyendo más la frecuencia porque se sigue cortando carga, puede colapsar el sistema eléctrico. ¿Y de dónde partió todo? De una oscilación de potencia, de una oscilación electromecánica, electromagnética. ¿Y por qué se produce esto? Aunque no lo crean, por pequeños estudios. Hemos analizado en su mayoría grandes estudios. Sin embargo, los pequeños estudios también pueden ser protagonistas de afectaciones graves al sistema eléctrico, incluso llegando al colapso. ¿Sí? Hablemos entonces de la estabilidad de pequeña señal. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de pequeños disturbios, ¿verdad? La estabilidad transitoria, ¿de qué tipo de disturbios analizamos? Grandes, cortocircuitos, pérdida, ¿ya? Mientras que la estabilidad de pequeña señal analiza pequeñas variaciones de demanda, cambios en la ganancia de los ABRs, de los gobernadores, etc. ¿Ya? Pequeñas desviaciones entre el balance, generación, carga. ¿Bien? Entonces, la definición de estabilidad de pequeño disturbio es la habilidad que tiene el sistema de permanecer en sincronismo pese a la ocurrencia de un pequeño disturbio. Bien, como vamos a analizar este tipo de fenómenos, se pueden linealizar. Y recuerden, los pequeños disturbios pueden ser linealizados. Así que todo el análisis que vamos a desarrollar va a ser en función del álgebra lineal. La ecuación de oscilación, que es la ecuación que gobierna la dinámica del sistema, puede ser representada a través de matrices. Bien, así que vamos a recordar este concepto de los autovectores, de los autovalores, y aquí engloba en un análisis que se llama análisis modal. Sí, la matemática que hay detrás de todo esto, ustedes ya la han estudiado. Ahora simplemente le vamos a dar una reinterpretación más englobada en lo que son sistemas eléctricos de potencia. El rango de estudio de este tipo de estabilidad es desde 10 hasta 20 segundos. Entendamos entonces, ahora sí, cómo se producen estas oscilaciones de potencia u oscilaciones de las variables del sistema eléctrico. Cuando partimos del estado estable, analizamos una condición
en el cual la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. ¿Bien? Todo lo que puede ocasionar algún desbalance en esto se conoce como disturbio. Ya los disturbios pueden ser grandes o pequeños. Supongamos que producto de un disturbio, cualquiera que sea este, la potencia mecánica superó a la potencia eléctrica. ¿Ya? Anthony, ¿qué tipo de disturbio puede producir ese comportamiento? Que la potencia mecánica sea mayor a la potencia eléctrica. Excelente, sí, cortocircuito, salida de línea. Baja momentáneamente la demanda. Cuando baja la demanda, la turbina sigue mandando lo que estaba mandando antes, ¿bien? Hasta que obviamente le siga como gobernador a la nueva comisión operativa, ¿bien? Pero momentáneamente tiende a acelerarse. Cuando tenemos mayor de potencia mecánica, se conoce como aceleración, ¿bien? En este punto, la velocidad del rotor es mayor que la velocidad sincrónica, ¿ya? ¿Y qué variable eléctrica aumenta cuando la velocidad aumenta? La desviación angular. Sí, la frecuencia también, pero la desviación angular. El ángulo de se abre más el ángulo de máquina. ¿Bien? Y si nosotros recordamos, la potencia transferida va a ser igual a E por B sobre X y por seno de delta. ¿Qué pasa si el ángulo aumenta? La potencia también va a aumentar. Y si nos ubicamos en la curva potencia versus ángulo, pues puede sernos que estamos operando acá, producto de esa desviación en la cual la potencia mecánica aumentó, la potencia eléctrica y el ángulo aumentó, pues nos ubicamos ahora por acá, puede ser. ¿Ya? Listo. Ahora, en este nuevo punto operativo, ¿qué vamos a experimentar? Que la potencia eléctrica es mayor que la potencia mecánica, ¿sí o no? ¿Sí? Cuando se produce eso, ¿qué pasa con la máquina? ¿Qué experimenta la máquina? Desaceleración, ¿verdad? Por lo tanto, la velocidad del rotor es menor que la velocidad sincrónica. ¿Qué pasa con el ángulo delta? Disminuye el ángulo delta. Y nuevamente analicemos la curva potencia-ángulo. ¿Qué va a pasar? Va a bajar. Nuevamente estamos acá, después acá, después acá. ¿Qué comportamiento vamos a tener de la potencia? Nosotros graficaríamos la potencia en función del tiempo. Tendríamos este comportamiento. Un comportamiento oscilante. Ojo, todas las simulaciones que hemos hecho han sido en el dominio del tiempo. La respuesta es sí. Pero ¿qué hemos simulado en el dominio del tiempo? La magnitud de las variables. Es decir, ¿cuánto vale la potencia RMS en cada instante del tiempo? No hemos simulado en condiciones instantáneas. Condiciones instantáneas sería como tener los sensores de voltaje, sí, sinusoidales. Y después que un disturbio le produzca sobre pico y así. Esto lo ven ustedes en alto voltaje, diseño de alto voltaje, se llama transitorios electromagnéticos. Pero nosotros no, nosotros solo hemos analizado valores RMS en el dominio del tiempo. ¿Ya? Eso que esté muy claro. O sea, así se producen las oscilaciones de potencia. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Sí? ¿Seguros? Ok. Por eso, no todas las oscilaciones pueden colapsar el sistema. Algunas oscilaciones pueden mitigarse en el tiempo. Algunas otras no pueden mitigarse nunca y tenemos que hacer acciones de control. Mientras que otras ya no podemos hacer nada y simplemente podrían colapsar al sistema eléctrico. Vamos a analizar los tipos de oscilaciones que existen. Existen tres tipos de oscilaciones. Las normales, también denominadas como positivamente amortiguadas, o también denominadas como oscilaciones estables de potencia. Bien, y aquí tenemos las oscilaciones sostenidas o no amortiguadas. ¿Sí? Este tipo de oscilaciones sostenidas o no amortiguadas pues obedecen al criterio de críticamente estable, en donde el ángulo está oscilando dentro de bandas, pero nunca estas amplitudes se amortiguan. Bien, y aquí nosotros necesitamos hacer acciones de control. Aquí entra el PCS. Cuando tenemos este tipo de oscilaciones, podemos ayudar a que se amortiguen en el tiempo con un estabilizador del sistema de potencia. También, ¿cómo podemos amortiguar? Con el correcto dimensionamiento de los equipos, sobre todo de las líneas de transmisión. Líneas robustas, líneas fuertes, enlaces
que permiten la estabilidad del sistema, pues obviamente ayudan a amortiguar el comportamiento oscilatorio del agua. Bien, estas oscilaciones normales son por lo general así. Obviamente, cuando existe esta pequeña desviación, el sistema empieza a oscilar, pero y se amortigua, teniendo un comportamiento estable en cortos periodos de tiempo. Mientras que finalmente tenemos las oscilaciones que colapsan el sistema, que lo llevan a la inestabilidad. Estas oscilaciones son amortiguadas negativamente y son de este tipo. Empiezan a oscilar y de ahí su amplitud empieza a aumentar y colapsan. ¿Sí? Pueden ser así oscilatorias o incluso no pueden ni oscilar, solo aumentar el valor y llevarle a la inestabilidad total. ¿Bien? Estos son los tipos de oscilaciones. Del análisis del álgebra lineal que nosotros efectuamos a nuestro sistema eléctrico, vamos a dar paso a modos de oscilación. ¿Sí? ¿De qué depende que sea positivamente amortiguado? ¿De qué depende que sea críticamente amortiguado? O que simplemente sea amortiguado negativamente, depende de los autovalores. Bien, así que demos paso a los modos de oscilación. Bien, entonces tenemos 4 modos de oscilación: local, entre áreas, ¿sí?, de control y torsionales. Bien, estos son los modos globales. Ya, por ejemplo, los modos locales dan como resultado la estabilidad local de pequeña señal. Los modos entre áreas dan como resultado la estabilidad global. Y estos modos de control y torsionales están dentro de la estabilidad local. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué es un modo local? Es cuando ustedes tienen un área eléctrica, ¿sí?, y los generadores empiezan a oscilar uno con respecto a otro, o un grupo con respecto a otro grupo, pero todos mismos dentro del área, ¿ya? Todos dentro de esa área eléctrica, ¿ya? La frecuencia en la cual pueden estar oscilando es de 0,7 a 2 Hz. Ojo, ¿a qué me refiero con esta frecuencia de oscilación? No a la frecuencia a la cual se grafican los voltajes y las corrientes, que ya sabemos que son 60 Hz, ¿verdad? Sino me refiero a la amplitud. ¿Cómo varía la amplitud? ¿Sí? ¿Cómo va variando la amplitud? Esta sería la frecuencia, ¿ya? La frecuencia de oscilación, ¿sí? De 0,7 Hz a 2 Hz los modos locales de oscilación. Modos entre áreas. Modos entre áreas, en cambio, es cuando tenemos dos áreas. Puede ser el Ecuador y la otra área puede ser Colombia. Y en función de esto, podemos estar viendo las oscilaciones que se producen entre las máquinas de un área con las máquinas de otra área. Esto está asociado a la estabilidad global de pequeña señal, ¿sí? Las frecuencias en las cuales están oscilando estas dos grandes áreas son de 0,1 a 0,7 Hz. Bien, los modos de control están principalmente asociados a lo que vienen siendo los elementos de regulación, como el ADR y como el gobernador. Una mala sintonización en las variables y en los parámetros de estos controladores puede provocar que oscilen las máquinas. Bien, así que estos están dentro de la misma área, por lo tanto, vienen dentro de la estabilidad local, ¿ya? Mientras que los modos torsionales está asociado a la resonancia subsincrónica. Si ustedes se acuerdan, la resonancia subsincrónica era la interacción que posee la energía mecánica almacenada en los rotores con respecto a los campos electromagnéticos que generan las líneas de transmisión. Cuando se producían estos dos choques, pues se producía la resonancia subsincrónica, ¿ya? Y esto puede ocasionar que oscile la máquina, que la máquina empiece a bailar, y por lo tanto tenemos también estabilidad local, ¿ya? Y esta estabilidad local está dentro de ese mismo rango, 0,7 a 2 Hz. Bien, ya. William, ¿usted qué opina? ¿Cuál frecuencia será más crítica? ¿La frecuencia de 0,7 a 2 Hz o la frecuencia de 0,1 a 0,7 Hz? La de 0,7 a 2. Ya. ¿Qué opina usted, señorita Cintia? ¿Cuál cree usted que sea más crítica? O sea, la más grave, la de mayor control, la de mayor interés.
Creo que la de entre áreas. Ya, listo. Entonces, analicemos que el 0.7 a 2 Hz, esta frecuencia, mientras más frecuencia, ¿qué pasa con la forma de onda? ¿Es más rápido o más lento? 60 Hz comparado con 1 MHz. ¿Qué es? ¿Cuál es más lenta y cuál es más rápida? ¿La de 60 o la de 1 MHz? Ya. Entonces, mientras más frecuencia, más rápido o más lento. Rápido, ¿verdad? Se grafica con mayor frecuencia. Entonces, cuando tenemos de 0.7 a 2 Hz, vamos a tener oscilaciones de este estilo. ¿Ya? Cuando tenemos de 0.1 a 0.8 Hz, vamos a tener de este estilo. ¿Ya? Estas bajas frecuencias se sostienen más en el tiempo. ¿Sí? Si ven, las amplitudes se van a sostener más en el tiempo. Por lo tanto, el sistema puede colapsar más rápido. ¿Ya? Mientras que estas se sostienen menos en el tiempo y yo puedo hacer acciones de control necesarias. Las más críticas son las bajas frecuencias, las oscilaciones de bajas frecuencias. Bien. Listo. Ahora, vamos a detallar cada una de las estabilidades que habíamos mencionado. Estabilidad local, con sus modos de control y modos nocionales, y después vamos a la estabilidad global, con el entre H's. Bien. Dentro de la estabilidad local tenemos los modos de oscilación entre máquinas, ¿sí? Máquina-sistema, y también modo de control instruccional, ¿sí? El modo máquina-sistema es cuando nosotros simplemente analizamos un generador conectado a una barra infinita, ¿ya? O cuando analizamos un generador conectado a una carguita, ¿ya? O un generador con otro generador. Entonces, es solo cuando analizamos las oscilaciones de un generador, ¿ya? Por lo general, esto suele oscilar debido a una mala sintonización en los saberes. ¿Sí? El gobernador no tiene mucho que ver con las oscilaciones, con la inestabilidad transitoria, más bien el ABR, si ustedes no le sintonizan de manera adecuada, puede provocar grandes oscilaciones. ¿Ya? También, cuando tenemos líneas largas, se genera un efecto capacitivo importante, y mientras más grande sea el efecto capacitivo, mayor es el efecto de la resonancia subsincrónica, lo cual puede ocasionar mayores oscilaciones. ¿Sí? ¿Cómo podemos mitigar, cómo podemos controlar o amortiguar este tipo de oscilaciones? Con el uso del PCS. ¿Ya? Vamos al modo entre máquinas, cuando una máquina oscila con respecto a otra, ¿bien? Dentro de la misma área, ¿ya? Entonces, como les había mencionado cuando introdujimos el gobernador y el ABR, ya no tengo que analizar únicamente a esa máquina, sino tengo que analizar el comportamiento global del sistema, ¿sí? La sintonización tiene que ir enfocada a un método que me permita reconocer cómo está interactuando esta máquina con la otra con esta, y así sucesivamente. ¿Cómo se mitigan este tipo de oscilaciones? Debido a una coordinación adecuada de los controladores, ¿ya? Y los modos de control, sí, son debido a la mala sintonización. Si ustedes sintonizan mal el ABR, si sintonizan mal el gobernador, o el mismo PCS, si sintonizan mal, puede oscilar la máquina, ¿sí? Y esta oscilación, debido a sus controladores, se llama modo de control. ¿Cómo soluciono eso? Pues obviamente volviendo a sintonizar estos elementos, ¿ya? Listo. Finalmente, los modos torsionales están asociados a la resonancia sincrónica. A través de un estudio sincrónico se puede determinar las causas y los motivos en los cuales yo puedo ya tomar acciones de control. Aumentar los conductores de la línea, mejorar los tiempos de despeje y reconexión de los disyuntores, etc. ¿Sí? Finalmente, la estabilidad global, que está asociada a los modos entre áreas, pues establece los modos de baja frecuencia, ¿sí? Y los modos de frecuencia intermedia. Los de baja frecuencia o muy baja frecuencia es lo que ya habíamos mencionado. Mientras más baja sea la frecuencia, pues es mucho más crítico. Estos rangos están entre 0,1 y 0,3 Hz. ¿A qué nos referimos? A dos grandes áreas oscilando una con respecto a la otra, ¿ya? Es como les mencionaba cuando se analizó el enlace. ¿Sí? Antes teníamos el enlace entre Jamondino y la subestación de Pomaski. Antes era este enlace que conectaba con Colombia. Hubieron algunos problemas, sobre todo problemas de oscilaciones, ¿sí? Por motivos técnicos.
como la distancia, motivos técnicos como las condiciones ambientales también. ¿Qué es lo que se hizo? Se incorporó una nueva subestación que ahora se llama Timampiro, y ahora salimos de ese Timampiro y nos conectamos a Jamundina, Colombia. ¿Ya? Y bien, ¿de dónde sale todo eso? De analizar estos modos de oscilación. Y de frecuencia intermedia, cuando ustedes dividen no en dos grandes áreas, sino puede ser en cuatro, en tres áreas. ¿Ya? Esto se hace a nivel de país. Nosotros establecemos el área de Quito, con el área de Guayaquil y con el área del Oriente. Y empezamos a generar precisamente áreas de control, en donde yo puedo implementar algún elemento que controle el voltaje, que controle la frecuencia. ¿Ya? Y con eso mitigar las oscilaciones. ¿Sí? Ahora sí, vamos a cómo determinar estos modos. Suena bonito cuando lo escuchamos, pero nosotros somos ingenieros y necesitamos aprender a cómo determinar cada modo de oscilación. Los modos de oscilación no son más que el resultado de autovalores propios de la dinámica. ¿Cómo encontramos eso? A través de una correcta modulación del sistema eléctrico de potencia. A través de espacio de estados. Tenemos entradas. Todo lo que le entra a la máquina, que es el torque mecánico y el voltaje de campo, ¿sí? Aquí vamos a tener el modelo linealizado representado por sus variables de estado. ¿Cuáles son las variables de estado para este tipo de problemas y en general para toda la estabilidad? ¿Qué resolvían en el Rogenkutter? ¿Qué resolvían? ¿Cuáles eran las variables en general que entraban dentro de la formulación matemática del Rogenkutter? Delta I y velocidad. Ya, entonces, no solo es resolver por resolver. Estas son las variables de estado, por eso son las variables que entran dentro de esa formulación matemática. Bien. Y la salida puede ser lo que ustedes deseen: potencia activa, reactiva, voltaje, corriente, etc. ¿Ya? Aquí viene la magia. Cómo nosotros linealizamos, cómo nosotros modelamos. Ya hemos linealizado en primera instancia. Si ustedes recuerdan la práctica número 5, que era el coeficiente sincronizante de potencia, y aquí nosotros linealizábamos la ecuación de oscilación a través de la operación en torno a un punto de operación. ¿Sí? Alrededor de un punto de operación. Decíamos que el ángulo delta no va a ser más que un ángulo inicial, es decir, el punto de operación, más la desviación con respecto a ese punto de oscilación. ¿Sí se acuerdan? Con eso se simplificaba bastante la ecuación, la linealizábamos y nos quedamos todo con variaciones. Variación de delta, variación de PM, variación de P. Y llegábamos a este modelo de acá, ¿sí? Es una representación de espacio de estados. Para la matemática nuestra sería la variación de delta derivada, la variación de omega derivada, va a ser igual a una matriz A por la variación de delta y la variación de omega, y más B por las entradas, que sería la variación de la potencia mecánica con respecto a la variación del voltaje de excitación. Ahora yo les hago una pregunta: ¿qué es lo que acompaña a estas variables? La matriz A. ¿Qué representará esa matriz A entonces? Estas variables entran ¿en dónde? En la ecuación de oscilación, ¿sí o no? En la ecuación de oscilación entran estas variables. Entonces la matriz A representa la dinámica del sistema. Analizando la matriz A, pues nosotros podemos conocer los modos de oscilación porque estamos analizando la dinámica del sistema. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer en primera instancia? Determinar los valores propios de la matriz A. ¿Ya? Entonces, los valores propios me va a dar como resultado una parte real más una parte imaginaria. ¿Ya? Esa parte real la vamos a denominar sigma, ¿sí? Y la parte imaginaria omega. La parte real representa el amortiguamiento del modo. Mientras que la parte imaginaria representa la oscilación del modo. ¿Sí? Y nosotros podemos ubicarlo todo dentro del plano real y complejo. Ya. ¿Ok?
abanico de posibilidades. ¿Por qué? Porque esas suelen ser raíces conjugadas. ¿Ya? Y también este suele ser o más o menos. Dependiendo del signo, dependiendo del valor que tome, yo voy a tener un modo distinto de oscilación. Empecemos con el caso en el cual la parte real es negativa y la parte imaginaria es cero. Es decir, nos ubicamos por acá. ¿Ya? ¿Qué comportamiento vamos a tener? Vamos a tener un comportamiento en el cual se amortigua dentro de la zona. Recuerden, todo para acá que es estable o inestable. Todo para acá que es inestable. Entonces se amortigua dentro de la zona estable y tiene este comportamiento. ¿Dónde crece? ¿Y qué me indica que el omega sea cero? ¿Qué me indica el omega? Las oscilaciones del módulo. Que sea cero quiere decir que no sirve. Entonces, solo se va a amortiguar. Ya, vamos ahora al caso en el cual tenemos el amortiguamiento negativo, pero un valor de omega distinto de cero. Por acá. ¿Qué será el modo? ¿Estable o inestable? Estable, ¿verdad? Pero oscila. Tiene este comportamiento. ¿Sí? Oscila y se amortigua. ¿Parecido acá? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando se ubica justo en el eje complejo? ¿Sí? Es decir, tiene una omega, pero no tiene amortiguamiento. Pues obviamente va a ser un sistema críticamente estable. Y va a tener oscilaciones, ¿sí? Va a tener la parte imaginaria, pero no va a tener la parte real que era el amortiguamiento. ¿Ya? Y ahora, ¿qué sucede cuando me ubico todo para la derecha? O acá o acá. Inestable. Puede ser inestable sin oscilar, como este comportamiento de acá, o puede ser estable oscilando, como este comportamiento de acá. ¿Ya? ¿Sí? ¿Entendido? Y todo esto nosotros logramos identificar a través de los autovalores de esa matriz, que matemáticamente es un poco complicado, pero a través de software es muy sencillo. ¿Cómo lo hacemos? En el MATLAB Engine Value se llama, y le ponen entre paréntesis la matriz A y ya les calcula todo. ¿Sí? Vamos ahora a analizar los valores y vectores propios. ¿Ya? Entonces, esto es simplemente un resumen. Ya vimos que la omega representa cuán rápido oscila y el sigma representa el amortiguamiento. ¿Sí? En función de estos podemos determinar el coeficiente de amortiguamiento. El coeficiente de amortiguamiento es esto de acá. Es cuánto disminuyó la amplitud del pico inicial a este pico de acá. ¿Y cuánto disminuyó la amplitud de este pico a este pico? ¿Ya? ¿Cuál será más amortiguado? ¿El A o el B? El B, ¿verdad? Entonces, este coeficiente de amortiguamiento, mientras más grande es, mejor. ¿Sí? Porque va a indicar que se atenúa de una manera mucho más rápida. ¿Ya? ¿Listo? ¿Sí? Ahora, cuando nosotros ya determinamos los autovalores, podemos determinar los vectores propios. Y con los vectores propios yo ya tengo mucha más información. ¿Sí? Tengo vectores derechos y tengo vectores izquierdos. ¿Sí? Con el vector derecho yo puedo determinar observabilidad, es decir, ¿dónde está la variable que afecta a la oscilación? ¿Sí? Esta oscilación se produce por la velocidad, esta oscilación se produce por el ángulo. ¿Sí? Pero el ángulo de qué máquina, de la máquina 1, de la máquina 2, de la máquina 3. Entonces, gracias a esto yo puedo determinar en dónde va el PCS. ¿Para qué sirve la observabilidad? Para determinar precisamente dónde va el elemento de control. No solo esto se lo hace a nivel de pequeña señal, también se lo hace para ubicar el ABR, también se lo hace para estabilidad de voltaje de mediano plazo, etc. Para un montón de cosas sirve esto. ¿Bien? Pero como estamos analizando la pequeña señal, sirve para la ubicación del PCS. ¿Sí? Es decir, cuál de los generadores va a estar aportando más a la inestabilidad. Bien, mientras que el tipo de vector izquierdo, el autovector izquierdo, representa la controlabilidad. ¿Sí? Cuando yo determino los vectores izquierdos, yo voy a determinar en dónde tengo que resintonizar. ¿Sí?
Por ahí si me marca que una de las variables del ABR está generando la oscilación, digo ya, tengo que resintonizar el ABR. Si unas variables del PCS mismo están generando oscilación, tengo que sintonizar mejor el PCS. En tal sentido, los autovectores izquierdos representan ¿qué? Controlabilidad. Entonces, se olviden, derechos, ¿qué representaban? No observamos. Izquierdos, Controlabilidad. muy importante. Y finalmente ahora vamos a estudiar lo que es el PCS. ¿Sí? Entonces, ¿cómo mejoramos la estabilidad? ¿Cómo disminuimos esos amortiguamientos? Pues a través del Power System Stabilizer. ¿Sí? Básicamente es un módulo que se le añade al ABR. Este módulo se encarga de medir o se encarga de analizar las variables de frecuencia, velocidad, potencia eléctrica, potencia de aceleración, voltaje, corriente, casi todas las variables. ¿Bien? Y analiza cómo están oscilando. Después de esas oscilaciones, ¿sí? Determina una señal de compensación. Esta señal de compensación denominada UPCS tiene que oponerse a estas oscilaciones. Pues pongamos dos ejemplos. Pongamos, tenemos la potencia eléctrica en este sentido, que está oscilando así. La señal UPCS será así. Al final, estas dos señales se van a sumar y van a dar como resultado que una señal amortiguada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vean, este punto de abajo se opone a este punto de acá, este punto de arriba a este punto de acá, así, así y así. ¿Ya? Y lo va amortiguando en el tiempo. Eso es lo que hace el PCS. Bien, pero ¿qué necesita el PCS? Mucha precisión en la sintonización. ¿Qué pasa si yo me retraso un poquito? Si en vez de empezar acá, empiezo acá. ¿Qué pasaría si tuviera un PCS con esta señal de verde? No le mitigaría, exacto, no le mitigaría la sección, al contrario, aportaría estabilidad al sistema eléctrico. Así que para tener un PCS mal sintonizado, mejor no tener. Y por ese motivo, no todas las máquinas sincrónicas tienen PCS, solo determinadas máquinas. ¿Cómo yo sé en qué máquina va el PCS? ¿Cómo? Con el análisis modal, determinando qué tipo de vectores derechos, porque los vectores derechos que representaban observabilidad. La observabilidad me permitía identificar dónde va el PCS. Ya verán. Internamente el PCS está conformado por 4 bloques importantes. ¿Ya? El bloque de ganancia, ¿sí? Es este de acá a la entrada, que se encarga de ampliar la amplitud a la cual yo quiero amortiguar. ¿Sí? Esto es casi que muy sencillo de hacer. Tiene el bloque washout. El bloque washout se encarga de discernir qué estamos midiendo. ¿Sí? Estamos midiendo, yo qué sé, frecuencia, velocidad, eléctrica. Es asociado mucho a este control de la válvula del gobernador. ¿Ya? Y finalmente la compensación de fase. Eso que les decía, que hay que saber bien si empieza antes, si empieza después, con el objetivo que eso va a ser el bloque de compensación de fase. En sí, la sintonización se basa casi en su totalidad en este bloque de acá. ¿Sí? En determinar el T1, el T2, el T3 y el T4. Y esto lo vamos a hacer de manera bastante rápida porque no es materia de este semestre, sino ustedes lo van a ver en operación de CEP. O si se deciden por el itinerario de CEP, hay una materia del itinerario avanzado que se llama estabilidad de pequeña señal, en donde están viendo todo lo que vamos a esta práctica, pero de una manera mucho más detallada, mucha más matemática y con un montón de problemas. ¿Sí? Y finalmente tenemos el bloque limitador. El bloque limitador permite que el PCS se desactive cuando yo tengo un gran disturbio, porque el PCS solo actúa bajo qué tipo de inestabilidad, de pequeña señal. Cuando tengo un gran disturbio, el PCS puede provocar incluso el colapso más rápido del sistema, por estas ganas de mitigar esas oscilaciones. Ya, el PCS solo debe actuar ante pequeños disturbios. ¿Cómo yo limito esto? O bien por el voltaje en terminales, cuando hay un cortocircuito el voltaje baja mucho, ¿sí? O bien con una baja sobre frecuencia, etc. Así puedo limitar. ¿Ya?
¿Preguntas tal vez? Ya, seguro no hay preguntas. Entonces, recordemos, ¿sí? Para el PSS se hace un estudio de estabilidad de pequeños signos. El estudio de estabilidad de pequeños signos analiza los pequeños estudios. ¿Bien? Con esto nosotros podemos determinar los modos de oscilación. ¿Cómo determinamos los modos de oscilación? Gracias a un análisis modal. El análisis modal es la representación algebraica de la dinámica del sistema eléctrico. Bien, entonces en estos modos se pueden identificar los autovalores y también los autovectores. Con los autovalores puedo determinar cómo oscila, si se amortigua, si no se amortigua, si queda oscilando en el tiempo, puedo determinar todo eso. Y con los vectores ya me da una información un poco más detallada, y es la observabilidad para los vectores derechos y para los izquierdos la controlabilidad. La observabilidad es dónde va el PCS y la controlabilidad es qué necesito volver a sintonizar, si alguna ADR, si el mismo PCS, si algún gobernador. Bien, entendido. Ya, entonces, en la práctica de hoy vamos ya a incorporar el último esquema de control y regulación y con eso finalizamos el laboratorio porque ya tenemos un sistema que se aproxima mucho a lo que es la realidad, ¿sí? Y vamos a ver que ya es estable para cualquier tipo de estructura. Salida de generación, entrada de demanda y cortocircuito, ¿sí? Por favor, abran el Power Factory y ya ven. Ya, listo. Vamos a abrir la práctica número 9, ¿sí? La del ABR. Y ya saben, hay que copiar y pegar y cambiar el nombre nada más. Entonces aquí estamos dentro de sus carpetitas, ¿sí? El GL3, aquí está práctica 9, control C, control V. Bien, pongámosle edit, ¿ya? Entonces en edit le ponemos en práctica número 10, ¿ya? Y esta se va a llamar PCS en IEEE 9 barras. Listo, una vez implementado esto, demos clic derecho y activemos. Ya, cerramos esto porque ya no vamos a analizar estas variables de la ABR. Ahora vamos a la red. Si dentro de la red le quitamos
quitamos el candadito, vamos ahora al membrete y cambiamos algunas cositas del membrete. Por ejemplo, práctica 10, estabilidad transitoria. Aquí sí ya pongamos estabilidad de pequeña señal, porque eso es lo que vamos a realizar. Y práctica 10. ¿Sí? Listo. Entonces, hasta ahí tal vez. Ok. Ahora, nosotros vamos a trabajar con estos dos eventos, ¿sí? Evento de cortocircuito y en general con el cortocircuito trifásico en la línea 5-7 y la apertura. ¿Ya? No sé si cambian algo, ¿no? Todo está bien. Todo está bien. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer en primera instancia? ¿Qué deberíamos hacer en primera instancia? Antes de analizar todo lo que vamos a hacer. ¿Mande? Listo, y de ahí ubicarlo en algún generador. Entonces lo primerito que deberíamos hacer es saber en qué generador le vamos a poner, ¿verdad? Hay 3 generadores. ¿En cuál será? Excelente, ¿sí? Con los autovectores que vienen del análisis modal. Sin embargo, vamos a ver una metodología que se usaba antes. Cuando yo era estudiante, no se hacía esto del análisis modal, por limitaciones de software y por muchas cuestiones, pero no se hacía. ¿Qué es lo que se hacía? Había un criterio. El criterio se llama SCR. El Short Circuit Radio, ¿ya? O la relación de cortocircuito. La relación de cortocircuito viene dado por la potencia, ¿sí?, de falla simétrica subtransitoria en MVAs, ¿sí?, dividido para la potencia nominal del generador más cercano en megavatios. ¿Sí? Y todo esto visto desde el punto de conexión. ¿Ya? Por lo general este criterio se usa para determinar en dónde se pueden conectar centrales nuevas de generación. ¿Sí? El SCR indica la robustez de un punto de conexión, la robustez de ese PCC. Si es un SCR mayor que 3, se dice que el sistema es robusto. Si es un SCR menor que 3, pues se dice que es un sistema débil. Y obviamente ahí no debería ir una central. Entonces analizar el SCR sirve para eso. Cuando ustedes hagan estudios de factibilidad de conexión de sistemas de generación distribuida para autoconsumo, que es lo que ahorita está en boom, si la mayoría de trabajos salen con ese objetivo, con el objetivo de determinar si es factible o no conectar en determinado punto un panel fotovoltaico, una red eólica, pues ahí tendrán que usar ese criterio también, aparte de un montón de estudios que prácticamente lo han estudiado todo acá: cortocircuitos, flujos de potencia, estabilidad de frecuencia, etc. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacíamos antes? Entonces determinábamos en los 3 generadores cuánto valía el SCR, cuánto valía el SCR, del 1, del 2 y del 3. Y veíamos cuál daba el valor más pequeño, ¿sí? Y obviamente el que dé el valor más pequeño, ¿qué quería decir? Que era el punto más débil, ¿verdad? Y ahí debería ir el PCS, porque era el punto más propenso a oscilar. Bien, esto estaba bien, no estaba bien, porque se lo estaba mirando desde una configurativa muy distinta a lo que es la pequeña señal, a lo que son los modos de oscilación. Pero veamos si nos da lo mismo con esta metodología anterior versus lo que vamos a hacer con el análisis modal. ¿Ya? ¿Preguntas tal vez? No, si no hay preguntas, limpiamos y ahora sí, vamos a calcular el SCR, ¿sí? Los disturbios que vamos a analizar son estos de acá. El cortocircuito en la línea 5-7 y la apertura. En general el pequeño disturbio está en la apertura. Cuando el sistema se queda operando sin la línea de transmisión, ese es el pequeño disturbio, porque sufrió una maniobra.
Bien, así que para analizar el SCR es necesario desconectar la línea 5-7. Desconectamos la línea 5-7, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es en calculation, ¿sí? Le ponemos en short circuit y dentro de short circuit le vamos a poner la metodología IEC 60909, ¿sí? Three-phase short circuit, y le vamos a poner en all bus bar, ¿sí? ¿Todos hasta ahí? ¿No? ¿Ya desconectaron la línea? Sí, solo las 5 y 7. Ya, vamos a calculation, ¿ya? Nos vamos a short circuit. Sí, solo la línea 5-7 es conectada, ya. Nos vamos a short circuit y de aquí le ponemos en el módulo de cortocircuito el IEC 60909, ya, three-phase short circuit, máximas corrientes de cortocircuito, y de ahí le vamos a poner en localización all bus bar, ya, nada más. Ok. Digo, ya, A mí se me borra toda la línea cuando quiero desconectar. acá, Sí. solo tiene que, en estas cositas, Los cuadraditos. así, y de ahí la aplasta, acá. Ahí sí. Ya, listo. ¿Ya? Los demás ya estamos. ¿Sí? Ejecutamos. Listo. Después de ejecutar, nos vamos al NetBrew Model Manager. Dentro del NetBrew Model Manager nos vamos a Bus Bar. No, perdón, a generadores. ¿Ya? A generadores. ¿Ya? Dentro de generadores ya vamos a tener la potencia de cortocircuito. Esta de acá. Si le ven, esta SK, ¿sí? Subtransitoria, ¿sí? Todos ya tienen esa, ya, entonces vamos a abrir un Excel. Dentro de ese Excel le ponemos cálculo, ya, cálculo del SCR. Aquí le ponemos generador, aquí le ponemos potencia nominal en megavatios. Acá le ponemos SK subtransitoria. Bueno, no le pongamos nada, pongamos de solo SN como lo habíamos puesto, ¿ya? SN en megavatios, SK subtransitoria en MVAs, ¿ya? Generador, el G1, el G2 y el G3, ¿ya? Ya, y la potencia de cortocircuito la vamos a copiar directo de acá, simplemente le seleccionamos estos tres, control C y le pegamos acá, control V, ¿ya? Vamos a borrar el formato, solo borremos el formato y listo, ¿ya? Ahora, la potencia en megavatios yo le voy a ver, vamos a ver, el generador 1 tiene 247.5 megavatios, ¿ya? Perdón, no le voy a poner, ¿ya? El generador 2 tiene 200 por 0.8 da 160, ¿no? 160 megavatios. Y mientras que el generador 3 multipliquen 120 por 0.85, por favor. 102. 102. Ya. $102. ¿Sí? ¿Ya? Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular el SC, el Short Circuit Ratio, que sería, ¿a cuánto dijimos que es igual? A la potencia en MVAs. Sobre el generador, ¿verdad? En megavatios, ya, y así bajamos y listo, ya. Según este análisis, ¿cuál punto es el más débil? ¿Cuál? El El 1, ¿verdad? Entonces, según este análisis, ¿dónde debería ir el PCS? En el 1. Entonces vamos a ver qué pasa si le ubicamos en función de este análisis el PCS en el generador 1. ¿Ya? Listo.
Bien, entonces damos en OK. Todo esto, nos salimos de acá, reseteamos los cálculos, ¿sí? Volvemos a conectar la línea. Y vamos ahora a Network, al Data Manager. Dentro del Data Manager nos vamos al proyecto, nos vamos a Library y nos vamos a User Defined Models. Dentro del User Defined Models vamos a clic derecho y le ponemos en New. Y que otro. Claro, nos vamos al Data Manager. Dentro del Data Manager nos vamos a la práctica 10, que es la que estamos analizando. Nos vamos a la Library. Dentro de Library nos vamos a User Defined Models y donde están sus bibliotecas de haberes y gobernadores, creamos una más. Damos clic derecho, le ponemos en New y le ponemos en Folder. Dentro de Folder le vamos a poner PSS. ¿Qué tipo va a ser? Va a ser Library, ¿ya? Y le ponemos en sus nombres. Entonces ahí tal vez. ¿Ya? Ok, ahora vamos a traer un PSS de la librería de Dixieland. Y vamos a Dixieland Library. Entonces hasta ahí. Ya, vamos a Dynamic Models. ¿Ya? Entonces hasta ahí. Nos vamos a archivo. ¿Ya? Nos vamos a PF 2022 Models. Y nos vamos a PCSE Compatible. Entonces hasta ahí. ¿Sí? Ya. Buscamos hasta que nos salga así PCS y el que vamos a seleccionar es el PCS2A, este de acá. ¿Sí? Ya. Clic derecho, copiar y nos vamos a nuestra carpetita, a PSS. Ya. Y le pegamos, pegar. Se acabó. ¿Preguntas tal vez? No hay preguntas, ¿ok? Listo. Vamos ahora a el Network Model Manager. Dentro del ¿Cuál era el que teníamos que copiar? el PCS2A, ¿sí? Acá, en el Design Library, en Models. El staff 2A. No, está solo el PCS2A. ¿Ya? Ya. Listo. Ahora, vamos al Network Model Manager. Dentro del Network Model Manager nos vamos al Composite Model. Con el Composite Model, pues ya podemos asociar el PCS. ¿Dentro de qué planta será? Listo. Doble clic en planta G1. Nos vamos a PCS Slot. Clic derecho y le ponemos en New Element Type. Dentro de este New Element Type damos clic en PCS y seleccionamos el que copiamos, PCS. ¿Ya? Ahorita vamos a dejar estos parámetros por default, no vamos a ver, y le damos en OK. ¿Ya? ¿Puedo repetir ese? Claro. ¿Ya copió el PCS? Sí, ya. Ya, nos vamos a planta G1, doble clic. Ahí. ¿Ya? Dentro de esto, ya saben, le ponemos en New Element y dentro del New Element le selecciona el PCS2A y listo. ¿Ya? Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa cuando no tengo PCS y después vamos a ver qué es lo que pasa cuando tengo PCS. Para eso, vamos al bloque de PCS. Y dentro del bloque de PCS damos doble clic, ¿ya? Y le ponemos en Out of Service. Out of Service, le ponemos en OK, ¿ya? Y ahora vamos a simular. ¿Qué vamos a simular? Hasta mientras solo el evento de cortocircuito asociado con la falla y apertura. Nada más. Si tienen cambiado la línea, verán que algunos hicieron este cambio cuando veíamos la práctica número 9. Si pusieron otro tipo de línea, lo mismo acá en la apertura. Otros tiempos pueden tener, así que traten de dejar de con la línea 5-7. Ya, todos ya estamos ahí. ¿Ya? Ok.
Ya, Eric. Listo. Entonces, ahora vamos a correr condiciones iniciales y ya no vamos a usar el evento de salida de generación, vamos a usar el evento de cortocircuito. ¿Sí? En este evento de cortocircuito le damos en OK, ejecutamos. ¿Y cuánto tiempo era el estudio de pequeña señal? De 10 a 20 segundos, ¿verdad? Le vamos a dejar en 20. ¿Ya? Entonces, las variables más importantes ya saben. En este caso es el ángulo y la potencia. ¿Cómo le ven el comportamiento? Es oscilatorio, ¿verdad? Sin embargo, es estable. Pero yo quisiera que estas oscilaciones se amortiguen, porque duran mucho, duran 15, 20 segundos. Pueden ocasionar que en realidad la línea abra, ¿sí? Que tengamos un colapso del sistema. Así que es necesario cerrar, ¿ya? Vamos en primera instancia a comparar así solo con los gráficos. Entonces pongamos comparativa de oscilaciones. Acá le ponemos sin PCS y aquí con PCS. ¿Qué vamos a comparar? Vamos a comparar el delta máximo. Vamos a comparar la potencia máxima. Y como la una depende de la otra, pues se estabilizan al mismo tiempo. Así que vamos a comparar el tiempo de establecimiento. Ya damos en ya el delta máximo, por ejemplo, podemos ver que está en 71.23, ¿verdad? Ya. De la potencia máxima también vemos que está en 200,9, 201. Aquí pongamos entre comillas de grados, de degrees, y aquí entre max megavatios. Y aquí es ya. El tiempo de establecimiento, pues yo considero que ya como que se amortiguan un poquito las oscilaciones, tipo, yo qué sé, 14, 15 segundos, ¿verdad? Y pongamos de 14.5 segundos, ¿ya? Ahora, analicemos qué pasó, Will. No me salió 71. ¿Cuánto le salió? 83.76. A ver si está la misma línea. Si está en la misma línea, si desactivó el PCS. Si está el tiempo también. A ver, capaz que William está bien. Déjenme ver solo una cosa. Comparto. No lo sé. Pero comparte. No está bien. No. No, sí, no sé qué puede pasar, William. Pero bueno, lo único que yo quiero es ver el efecto del PCS. Si disminuye, estamos bien, ¿ya? Listo. Vamos ahora a incorporar el PCS. Salgámonos de acá. Y vamos nada más a realizar lo siguiente, ¿sí? Nos vamos a Network Model Manager, nos vamos a PCS y le ponemos en
funcionamiento, ¿sí? Le quitamos ese flechita en modo service, nada más, solo en funcionamiento el PCS y volvamos a seguir, ¿sí? Correr condiciones iniciales, no se olviden, dentro de esta carpeta de corto, ejecutamos en el tiempo de 20 segundos, ¿ya? ¿Ya? Y ahora, ¿cuánto es la amplitud máxima? Con PCS. 71.23. ¿Cambian algo? No, ¿verdad? Ya. Vamos a la potencia máxima. 201.2. Es más, ahorita es un poquito mayor. Sigamos en 201. Y el tiempo, en el tiempo sí se ve un poco mejor. Vean. ¿En cuánto se estabiliza más o menos? Sí, puede ser 10, 11. Pongámosle 11.5 segundos. ¿Mejoramos? Podría decirse que sí, porque estamos disminuyendo las oscilaciones, pero no de manera ideal, ¿sí? Analicemos ahora qué sucede con respecto a el análisis modal. Para el análisis modal vamos a realizar esto, muchachos, ¿sí? Reseteamos todos los cálculos, ¿ok? Reseteamos los cálculos, ¿sí? Quitamos esto, quitamos este otro, ¿ya? Y ahora vamos a la flechita, y le ponemos en Modal Engine Value Analysis, ¿ya? Hasta ahí. Desconectemos la línea, ¿sí? Desconectemos la línea, la flechita, y aquí le ponemos en Modal Engine Value. Ah, ¿qué estaba sin línea? Al otro lado, más tarde. Ah, güey. Listo, ya. Ya, entonces tiene que estar desconectada la línea y solo acá. Eso hemos hecho. ¿Alguien tal vez? ¿Preguntas? Ya. Ahora, vamos a desconectar el PCS. Nos vamos a PCS, le ponemos el rig acá y desconectemos el PCS. ¿Ya? Listo, entonces, para hacer la comparativa, ahora sí formal, no viendo solo las grafiquitas y estarnos inventando los valores acá, sino formal a través del análisis modal, tenemos que ejecutar la simulación en Modal Engine Value Analysis. Tenemos que poner en algoritmo, y dentro del algoritmo, autovectores izquierdos, que representaban controlabilidad, autovectores derechos, que representaban y factores de participación que engloban los dos, les grafican tanto vectores derechos como vectores izquierdos, ¿ya? Ejecutamos, ¿sí? Después de ejecutar, nos vamos acá a Modal Engine Value Analysis Results, ¿sí? Ponemos acá, ¿ya? Ejecutamos. Y tenemos todos estos modos. Vamos a analizar los modos. Clic derecho, ¿ya? Le ponemos acá en Select All, ¿sí? Clic derecho, le ponemos acá en Spreadsheet Format, copiar con encabezados de columnas y nos vamos al Excel. Creamos una nueva hoja y le vamos a llamar Análisis Modal. ¿Y puede repetir lo último para copiar la tabla? Ya, solo déjeme copiar para que no se pierda, ¿ya? Listo, vamos. ¿Ya está aquí, señorita Cintia? Sí. Ya, clic derecho. Sí, ya lo seleccioné. Select All. Ya. Clic derecho, Spreadsheet Format, copiar con columna de cabecera. Se va al Excel, le pone la hojita Análisis Modal sin PCS y se acabó. ¿Ya? ¿Ya? ¿Entendido? Ya. Después vamos, todos hasta ahí. Me avisan. Entonces, sí, ya, ahora vamos a comparar con lo que tendríamos con PCS. Entonces, vamos acá, ¿sí? A PCS, le ponemos en funcionamiento, ok, le damos acá, ejecutamos nuevamente el análisis, ¿sí? Vamos acá a Modal Engine Value Analysis Results, nuevamente la matricita,
Y aquí estamos, ¿sí? Ahora clic derecho, le ponemos en, ¿dónde está? Es el igual, clic derecho, spreadsheet formal, copiar con columna de encabezados, nos vamos nuevamente al Excel, le ponemos AM con PCS en G1, ¿ya? Y pegamos, nada más. Es el ¿Sí? único. ¿No? ¿Qué le falta acá? No sé, no me sale la tabla. Ha de estar por ahí escondida. Véale por abajo, ahí ha de estar minimizada. ¿Sí? ¿Ya le vio? Sí. ¿Ya los demás? Y esto pusimos en otra hoja, ¿no? Sí, es un error. Sí, la otra hoja se llama AM con PSS en G1. Y la otra es un... Sí, sí, sí. ¿Ya? Me avisan cuando todos estén para analizar. ¿Sí? Juan, ¿sí estamos ahí? Anthony, Yandri. Sí. Vamos entonces. Sin PCS, recuerden, estos modos, ¿qué representan? ¿Qué representan, William, estos modos? Los modos representaban los autovalores de la matriz A, ¿verdad? Tenía parte real y parte imaginaria. Aquí está la parte real y la parte imaginaria. La parte real, ¿qué representaba él? Excelente. ¿Y la parte imaginaria? Era las oscilaciones. Listo. Tenemos parte real negativa. Primerito, ¿eso qué idea le da? Que el modo es estable, ¿ya? Pero tiene una parte imaginaria distinta de cero. Quiere decir que oscila, ¿ya? Entonces, es estable, pero oscila. Decae en el tiempo. Con esto podemos ver el damping ratio, el porcentaje, cómo se va amortiguando. ¿Qué era el damping ratio? Mientras más grande, mejor o peor. Mejor, ¿verdad? Porque se amortiguaba más rápido. ¿Cuánto está el damping ratio? Y esto es malo, ¿sí? Se amortigua muy lento. El tiempo en el cual se amortigua, ¿cuánto es? 13 segundos. Al ojo, ¿cuánto le había visto? 14.5, por ahí, ¿no? Ya. El objetivo del PCS precisamente es que el damping ratio sea casi que 100, ¿sí? Que sea enorme para que se amortigue y que el tiempo en el cual se amortigua sea chiquito, ¿sí? Reducido. Veamos qué pasó con el PCS en G1. ¿Qué pasó? ¿Cuánto fue el damping ratio? Aumentó. Aumentó, pero casi que nada. O sea, casi que nada. El tiempo sí disminuyó 8 segundos, pero igual. O sea, sigue siendo algo que no estoy viendo una mejora. ¿Para qué pongo un PCS si no hay una mejora global? Así que tengo que ver bien dónde poner el PCS. Para eso vamos acá. Otra vez. Aunque parezca monótono, tenemos que resetear, irnos a PCS y quitar del PCS, ¿ya? Quitamos el PCS y vamos a nuevamente correr el análisis modal. Ya me avisan, entonces hasta ahí. Ya, ejecutamos, ¿ya? Ahora, vamos a las gráficas. Ya no vamos a la matricita, sino vamos a las gráficas. Crear programa. Y lo que vamos a graficar es el Engine Value Plot. ¿Ya? Le damos en OK. Y vemos que todos los modos son estables. Hay unos modos que se aproximan mucho al eje imaginario, por lo cual se puede evidenciar las oscilaciones que hay, pero en general el sistema es estable. Esto lo logramos gracias al gobernador y al ABR. Ahora vamos vamos nuevamente a esta curvita de acá, creamos, sí, todos acá, creamos un nuevo plot y nos vamos a modbar plot. Entonces hasta acá, ya. ¿Qué vamos a graficar? Controlabilidad, observabilidad o participación. Participación, sí, que era los dos en uno solo. Y el modo, siempre los modos se ordenan del más importante al menos predominante.
Ya, entonces, el modo más importante, ¿cuál es? El modo 1. Entonces, vamos a graficar ¿qué modo? El modo 1. ¿Sí? Todos hasta aquí. ¿Sí? ¿Cuál que estoy? Ya, mande. Acá. Y le baja, le pone select y le selecciona el modo 1. ¿Ya? Algo que me olvidé de indicarles es la frecuencia de este modo. Este modo está en ¿qué frecuencia? 1.12. ¿Ya? ¿Qué tipo de estabilidad es? ¿Local o global? Local. ¿Qué tipo de modo de la estabilidad local? Modo generador sistema, ¿verdad? Modo máquina sistema. ¿Sí? Es el primer modo. Modo de máquina. ¿Ya? Listo. Vamos ahora a graficar, ¿ok? Y ahora sí, ¿en cuál parte debería fijarme? ¿En la derecha o en la izquierda? La izquierda, ¿qué era? Controlabilidad, identificaba dónde hay que sintonizar algo. Ahorita no quiero ver eso. ¿Qué quiero? ¿Dónde ubico el PCS? Que ese era el lado derecho. Observabilidad. ¿Ya? ¿Dónde ubico el PCS? G2. ¿Qué está predominando en la derecha? El generador G2. ¿Dónde debió haber ido el PCS? G2. Porque las oscilaciones se están debiendo al ángulo del generador 2 y a la velocidad del generador 2. Ahí debió haber ido. Entonces, vamos a ver cómo mejoramos. Listo. Recuerden que eso tienen que exportarlo y analizar estos informes, todo tiene que estar bonito. Yo lo voy a quitar, ¿ya? Vamos ahora a lo siguiente, ¿sí? Vamos a el Network Model Manager, nos vamos a Composite Model, nos vamos a placa G1, nos vamos a resetear esto, reseteamos el elemento. ¿Ya? Todos hasta ahí. Ya, le damos en OK. Y ahora nos vamos a planta G2. Dentro de planta G2 ya saben, clic derecho, New Element Type, PCS, PCS 2A, OK, OK y OK. ¿Ya? Hagamos de una vez el análisis modal, ejecutemos el análisis modal. ¿Ya? Vamos al Modal Engine Value Analysis Results, la matricita, ponemos en modos. ¿Ya? Clic derecho, ¿sí? Le ponemos en Select. ¿Ya? Clic derecho, le ponemos en Speech Informal, copiar con el atravesado de columnas. Nos vamos al Excel, creamos una nueva pestaña y ahora le ponemos análisis modal con PCS en generador 2, ¿sí? Y le ponemos acá, nada más. ¿Ya? Listo, comparemos entonces. Vamos a comparar con respecto al PCS en generador 1. ¿Cuánto era el coeficiente de amortiguamiento? Y ahora en generador 2 la amortiguamos casi que por completo. El tiempo. Y ahora se estabiliza en cuánto. 6 segundos. ¿Se acuerdan que este modo estaba en qué frecuencia? ¿Y ahora en qué está? 0. Ya no es problema de estabilidad. Ya no es inestabilidad de pequeña señal. Esto cierra. Porque estaba en este rango de frecuencia. Este ya no es problema, ya se acabó la solución. ¿Sí? ¿Entendido? Ya. Si yo graficara nuevamente, bueno, ya saben, el básico que grafican más y esto para que vean de aquí, pero a mí lo que más me interesa muchas veces es esto de acá, ¿sí? El mod bar plot. El mod bar plot, participación, recuerden que tiene que estar en qué modo, modo 1. Ok. Y esto simplemente le sale por salir.
Ya no es que hay un problema del generador 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué le sale? ¿Qué significaba los vectores izquierdos? Controlabilidad. Controlabilidad. ¿Y esto qué quería decir? Que hay que sintonizar algo, ¿verdad? Ya me sale que hay que sintonizar algo. ¿Qué hay que sintonizar? PSS. Casi que todo tengo que sintonizar del PSS. Ya, listo. Solo para que también lo vean. Volvamos, cerremos esto, volvamos acá. Le voy a conectar la línea nuevamente. Para eso reseteamos los cálculos. Le voy a conectar la línea. Volvamos a simulación RMS. Ejecutemos condiciones iniciales. La ejecutamos. ¿Ya? Simulamos en el horizonte temporal de 20 segundos. Y vean otras variables. Vean, ahí sí ya está. Y está lindo. ¿Sí ven? En ninguno de los casos anteriores, bueno, ustedes tienen que analizarlo esto con más detalles en sus informes. En ninguno de los casos anteriores, como que las oscilaciones llegaban a amortiguarse por completo. Aquí sí, ¿sí ven? Se amortiguan por completo. Llegando a ser casi que líneas rectas. En todos. En todas las variables. Vean. Ángulo, potencia, potencia reactiva, lo mismo en las barras. Vean. Vean cómo los voltajes casi que son líneas rectas y cómo la frecuencia se estabiliza. Tienen que activar la línea. Ya conectaste la línea. Sí, está bien. Ya será una línea. Yo que está muy bien. Y a mí me erra. Ya muchachos, ahí vean, comparen, ya ven. Son las de hacer esto. Pero los eventos ya te metes al cuarto. Me corta el circuito, vas aquí y cambias la línea que estabas viendo. Estamos en el 5.7, ¿no? Sí, Sí. ¿A qué porcentaje está ahí? 99. 5.7, 99. Sí, No hay nada más. no. A los 0 segundos nada más. Y lo de la apertura, La apertura está a los 0.08 y 33. 5.7, ¿no? No me acuerdo qué más se modificó. Solo eso. No se modificó más. Este es en el Alt F4. Au. Vale. Sí. ¿Cómo así? Chucha. Ya fueron los anteriores. Fueron los anteriores. Y William, ¿qué es Luca? En la línea. Todo. Estamos con pintillas y tal, mismo color la línea. Bueno, bien, si está igualito, güey. No. Pero 137, 100, no, eso es lo mío. ¿Alguien sabe si qué ha tomado el Pérez? Están atrasados. Ellos están atrasados Usted con no una prueba. pidiendo. De nada. Yo se lo voy a poner. No, es que dijo que era como dije, ¿cómo se llama? El López. A ver, que lo que le está tomando a usted, cuando nos va a tomar algo nosotros. Nosotros tenemos dos, práctico y teórico.
Por eso. ¿Qué cosa era ahí? ¿Te acuerdas que nosotros nos tomamos el anterior teórico y había un práctico también? Entonces, solo práctico, entonces. Puta, ya valía verga, ya vamos a poner el nombre. Sea serio, hacerlo. Solo lo de teleprotección, ¿sí? No de esos de las ¿Cómo? tablas. Lo que eso. hicimos anteriormente. Eso no. ¿Cómo que no? Enseña, Charlie. ¿Qué quiere que enseñe? Eso de las tablas que... Me toca acabar informe, pero... No me acuerdo, chucha, ya pasó 2 semanas de eso. Pero me hacen informes, por algo hacemos informes. Está mal hecho. Está mal hecho. No ves que solo mandé las gráficas, no hice el proceso. Ah, Sí. con razón, Willy. Eso es. Claro. Después dije, De ahí nos ha de poner a hacer otra línea. pero que haga la otra línea, solo la teleprotección. No, Porque de ahí el ajuste sí es. el ajuste. Y lo peor que tienes que hacer los dos con modo, tal vez. O los dos con solo poligonal. ¿Por qué? Porque así hace, pues. Es que en la práctica lo hicimos 1-1. Y sí nos ha dicho que iba a ser, tal vez pongan modo Charlie, abajo y calla. modo arriba. Calla, Charlie. Solo personas que sabemos. Claro. Yo no sé, tiene que ayudarme en el problema. Ahí sabe, se lo sabe. Deje hablar con Willy. Y el William sabrá. Le estoy enseñando. Pero no sabe, Pero no entonces estoy- tienes que conversar con él. Le estoy diciendo. Si ve, Willy, lo que hace. Conversa conmigo, que Yo nada, Willy. sí, que No sí. puedo. Ya no puedo. Confirma. Ya no puedo, Willy. Prueba. Alice dice que no. Yo he dicho. vas a dejar mandar? Así lo tengo. Chuta, ya nada, Ya, todo está grabado. A YouTube. ¿Cómo se Yo no sé. Y después tú también con el micro abierto. Yo cagaba de la risa mandándote audio. A ver, escojamos otra línea. Y hacer todo como Sí, o con el poligonal. todo con el modo. Con el modo. Facilito y solo impedancia hacemos eso. Es que si nos dice ponga 1-1, ya se acabó. Ya, facilito uno. Sacar el mismo procedimiento. Claro. O sea, no me acuerdo qué nomás había que realizar. Era primero un cortocircuito que pasa Claro. para ver las. Oye, la ¿tienes M y el la color? Z. ¿Qué? Hoy día tienes el color. Sí, pues. Allá di. Hasta acá. No sabes cómo yo voy el color. Con vos nunca he estado, hija. Eran 12 factos aquí. Hasta que sea. Ya. Listo. Entonces ya vimos en el tiempo, ¿no? Que sí mejora. Pero podría mejorar más a través de los autovectores, ¿verdad? Por la controlabilidad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sintonizar, ¿sí? Con la sintonización debería mejorar el comportamiento, sobre todo de Optimizar. esta de acá, ¿sí? Esta parte de acá. Debería llegar al 100%. Vamos a ver si sí lo logramos. Para eso, reseteamos. Y antes de la sintonización debemos de graficar esa variable. Nos vamos acá, nos vamos a PCS, clic derecho y nos ponemos en Resolve Variables, simulación RMS. Dentro de simulación RMS, bueno, ahorita no está nada. Vamos a correr una pequeña condición inicial y ahora sí, nos vamos a... Claro, nos vamos acá. Ya, mejor, ahora que está corrida la condición inicial, nos vamos acá, nos vamos a PCS, nos vamos a Edit Resolve Variables. ¿Ya? Simulación RMS y aquí está. Le damos doble clic y aquí buscamos la señal de control. ¿Cómo se llama la señal de control? UPSS, ¿ok? ¿Ya? Close. También vamos acá a Edit Resolve Variables.
Y dentro del PCS era UPCS. Ah, no se ha seleccionado. Entonces, vamos a resetear los cálculos. Ya. Vamos nuevamente, edit result variables a PCS y ahora sí. Aquí se borra eso. Me va a ayudar. A ver, déjame. Condiciones iniciales. Ya. Ya vamos. PCS, UPCS y también la PGT. Ya, esas dos, ¿sí? Ya, me avisan por favor. Estoy. ¿Ya? Ok. Close. Y vamos ahora a graficar. Crear nueva gráfica, le ponemos en plug page y en vez de plug page le ponemos en variables PCS. ¿Ok? Listo. Creamos un curveplot. Dentro del curveplot le vamos a poner el PCS en variable UPCS. Ah, no, perdón, el PGT primero. En azul está bien. 1.2. Y ya, pongamos potencia eléctrica de entrada al PCS. Ok. Control C, Control V. Abajito le ponemos la PGT. Perdón, el UPCS, pero en rojo. Y le ponemos señal de compensación del PCS. Del PCS, ¿sí? Ok. Listo, ahora, antes de hacer eso, analicemos qué es lo que tiene dentro del PCS, ¿ya? Para lo cual vamos al Network Model Manager, después nos dirigimos hacia el PCS, damos clic derecho acá y ponemos en diagramas, mostrar diagrama, ¿ya? Y dentro de este diagrama, pues ya tenemos primero las señales que está midiendo el PCS. ¿Qué señales nomás medía? Pues casi todo, voltaje, velocidad, frecuencia, etc. De ahí, tiene dos modos, ¿sí? Eso no lo vamos a analizar mucho, pero tiene dos modos. En ambos modos, pues destacamos que este es el filtro donde estaba TW1 y TW2. ¿Qué tipo de filtro era? Washout, ¿verdad? Este de acá. Aquí está, y este es el filtro washout. Ya, la ganancia del PCS, ¿dónde está? Está acá. Acá está la ganancia. Y donde tenía el TS1, TS2, TS3, TS4, ¿cómo se llamaba? Compensación de fase. Listo. Y de ahí daba al bloque limitador, que se limitaba en este caso por voltajes, para evitar la salida del PCS ante grandes disturbios. ¿Ya? En conclusión, pues lo que nosotros tenemos que sintonizar es entre esta ganancia, entre la K, ¿sí? Y estos de acá, ¿sí? TC1, TC2, TC3, TC4. Estos de acá tenemos que sintonizar. Ahora sí, cerremos esto, corramos condiciones iniciales, ejecutemos en el rango de 20 segundos. ¿Y cómo le ven el comportamiento? ¿Sí se está oponiendo? Pero después como que ya no, aquí sí, pac, 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 pero después ya como que no cae, como que se retrasa un poquito, ¿sí ven? Ya sí, ¿sí o no? ¿Ya? Puede mejorar, ¿cómo vamos a mejorar? Con una correcta sintonización. Los modos de sintonizar es a través de un problema de optimización que es basado en el error medio cuadrático. ¿Sí? Esto lo vimos en la práctica del H y el D de manera bastante rápida, pero es muy sencillo, es una función objetivo que hay que minimizar y con eso pues nosotros ya determinamos las constantes. Bien, listo, finalmente vamos a este de acá, donde está el PCS.
Y dentro del KS1 le vamos a poner un valor de 2. TS1 le vamos a poner un valor de 1.51. TS2 1.46. TS3 0.99. TS4 0.92. Nada más. ¿Sí? Vamos, KS1 2. TS1 1.51. TS2 1.46. TS3 0.99. TS4 0.92. ¿Ya? ¿Sí? Anthony. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya. El RAM tracking. No, los demás, nada, ¿no? Solo KS1, TS1, TC2, TC3, TC4. Lo demás, nada, ¿sí? Sí, porque usted tiene el RAM tracking 1 y yo tengo 4. ¿En serio? Ah, No creo. Aquí en el M es 4. En el N es 1. No, verán que no cambia nada. Solo KS1, TC1, TC2, TC3, TC4. ¿Ya? Listo, hasta ahí todos estamos. Ok. Ya damos en OK. Y con eso corremos condiciones iniciales, ejecutamos. Y ahora sí. Vean este comportamiento. ¿Ya? Es un comportamiento mucho. Vean acá. Ya es casi que amortiguado en su totalidad. Ven, ya son líneas rectas en el tiempo. Y es un comportamiento lineal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente el análisis modal para finalizar. Ejecutamos, dejamos abierto. Dejamos abierto, vamos a nuevamente Model Engine Value Analysis, ejecutamos el análisis, ¿sí? Le ponemos en los modos de oscilación, ejecutamos, clic derecho, Select, ya, clic derecho, Spreadsheet Format, copiar con columna de encabezados y le creamos uno que es AM con PCS sintonizado. ¿Ya cuánto mejoró? ¿Así? ¿Sí? ¿Hay frecuencia de oscilación? ¿No? ¿Hay parte imaginaria? Se acabó. Logré solventar el problema de inestabilidad de pequeña señal. Ahora, para finalizar, puedo ponerle yo en esta gráfica, crear plot, graficar el Engine Value Plot, ya saben, ok. Pero lo más importante es graficar ¿qué? El Modbar Plot, participación del módulo. Y ya, no hay nada más. Esto solo le sale por poner, porque es la máquina de referencia, pero no hay nada. Ya no hay ni problemas de controlabilidad, ni problemas de observabilidad, ya no hay nada. Y logramos un correcto comportamiento. ¿Ya? Listo, muchachos, esto es todo de laboratorio. Hemos logrado ya incorporar todos los controladores. Hemos analizado casi que 3 tipos de estabilidad y sobre todo quiero que quede claro todos los fundamentos que hemos visto, ¿sí? Eso es lo más importante y lo que les va a servir cuando ya se gradúen. De nada les va a servir que puedan hacer flujo ejecuta, de nada les va a servir que puedan hacer criterio de unidad áreas, sino ¿qué les va a servir? ¿Para qué sirve el flujo ejecuta? ¿Para qué sirve el criterio de áreas? Y sobre todo estos criterios de acá, ¿ya? Y obviamente lo que ahorita si les diferencia de otros ingenieros que es el manejo del software. ¿Ya? Si ustedes manejan bien el software, tienen mayores oportunidades de empleo que otros ingenieros que no saben. La mayoría les va a decir, no, es que yo solo cuando me gradué uso Excel. Por eso mismo, porque no saben Power Factory, no saben SimDisk. Entonces no pueden hacer estudios especializados para centrales de generación o fotovoltaicas, etc. ¿Ya? Preguntas. Si no hay preguntas, eso es todo. No se olvidarán de hacer el informe y con eso acabamos. Igual en el informe, ¿qué tenemos que hacer? Un análisis de esto. Lo único que nos faltó es ver qué es lo que pasa con los otros eventos. Es decir, con el evento de carga, con el evento de generación, nada más. Y ya, con eso podemos dar finalizado con el laboratorio.
Las notas ya les entregaré con tiempo. Recuerden que el último informe, ¿cuándo entrego? No vi el 20 y algo. El 26 de julio creo que entrego. ¿Y ya notificaron el calendario? O- No, pero ya les dije lo máximo que puedo. ¿Sí? Al 26 de julio es el informe, ¿ya? No me estarán pidiendo notas el 17, no me estarán pidiendo notas el 21, peor aún, no subirán a decir, no, es que ya me va a mandar con 9, me va a mandar con 8, entonces ya con eso ¿Cuánto pasa. está ponderando el laboratorio? Hasta el 26 que me entregan el último informe, yo les puedo pasar notas el lunes, les puedo pasar notas hasta el martes, ¿ya? Pero hasta el 26 ustedes no saben la nota. Si el doctor Játiva les pregunta con cuánto están en el laboratorio, hasta el 26 no saben la nota, ¿ya? Verán. ¿Quién está? Te voy a decir, hace mucho. ¿Mande? A sándwich. No de nuevo. Pero tiene estas caras. ¿Y ya les dio la nota el Rugenkuta o nada? Qué bueno. Sí, ya nos quiso hasta suspender las presentaciones. Nos dijo ya no hay tiempo. Claro, Ah, nunca tiene tiempo. ¿Cuánto mes? Meses. ¿Cuánto falta? ¿Quién otra semana tenemos que hacer las y presentaciones? para que se William? acabe O sea, para que se acabe el semestre. Y está, clases, se ya está. acaba El legalmente 21. hasta el 20, hasta el 22 creo que es. ¿ya? 21 está en el Hasta el calendario. 22. Y esta clase dio su tema. Hasta el Claro. 22. Detallado dio. Le desplazaron un día, sí, hasta el 22. ¿Ya? Por eso, legalmente, yo hasta aquí debería recibirles cualquier cosa, pero ya, solo por ayudarles hasta el 26. ¿Ya? Claro. Ya, William. Eso les digo, por favor, no estarán No sean pidiendo rudos. notas antes, no estarán diciendo que les voy a mandar con 9, con 10. Sí, se han de ir con buenas notas, pero ya cuando